Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que se dan cita aquí en este programa de Alternativa Natural. Programa diseñado para informarles y para llevarle a ustedes la perspectiva bioética de la medicina natural. Nosotros analizamos la información que publican los medios y también desde la perspectiva diferente, el otro lado de la moneda, buscando siempre llevarle a ustedes o proveerles esa capacidad para poder discernir lo que es mejor para su salud. De eso se trata. Siempre tomando en cuenta, como dice el doctor Norman González Chacón, la base de las leyes naturales esbozadas desde el principio en la palabra de Dios y que existen en la naturaleza. Los científicos lo que han hecho es descubrirlas, interpretarlas, muchas veces erróneamente, otras veces dentro del contexto en que se deben hacer, pero en aquellos casos en los que nosotros hemos podido observar que se desvían del propósito original, como ha ocurrido con la nutrición, como ha ocurrido con los medios terapéuticos a base de drogas, que todos de una forma u otra tienen efectos colaterales, entonces tenemos que hacer la advertencia, porque cada vez que el hombre aísla un compuesto de la naturaleza para tratar de hacerlo más potente o utilizarlo directamente en algún tipo de reacción, ya sea acelerando reacciones en el cuerpo, inhibiendo reacciones, alterando, desviando la forma natural de cómo se llevan a cabo esas reacciones en el cuerpo, pues convierten elementos de la naturaleza en una droga. Y una droga es todo aquello que puede, de una forma u otra, interrumpir, alterar, acelerar procesos por encima de aquello que fisiológicamente pues ya tiene una base o procesos que tienen que darse dentro del contexto de todo el sistema orgánico. Me acompaña Cristian Pérez. Hola, Cristian. Saludos, Norman. Saludos. Saludos a ti, saludos a ese público que todos los días está pendiente en búsqueda de esa información con el propósito de mejorar su salud. Y me uno a tus palabras de que tristemente lo que se ha hecho, muchas veces lo que se hace comúnmente el sistema, tratando de buscar un componente, cuál es su función en específica. Y yo no digo que esté mal, nosotros somos partidarios de que sí, que uno debe estudiar y se deben aprender cada vez más cosas, cómo funciona. Yo no estoy en contra de que eso se haga. Ahora, una vez se aísla, ahí es que entonces puede causar el daño, porque se puede tener un efecto adverso en vez de positivo, porque de la manera en que eso funciona, como está creado, como está en la naturaleza, es la combinación de todos esos elementos en conjunto es que tienen ese efecto positivo, pero a la vez que uno lo aísla, pues entonces ya ese efecto se pierde. Sí, y no solamente se pierde, se convierte en un efecto que puede ser peligroso a largo plazo, porque puede en un momento dado desequilibrar unas reacciones normales. Por ejemplo, vamos a estar hablando hoy de un artículo que habla acerca de cómo la aspirina puede acelerar la progresión del cáncer en individuos mayores. La aspirina es el ácido salicílico se aisló de una planta, del sauce blanco, del árbol de sauce blanco, y está contenido en mucho, hasta la manzana tiene ácido salicílico.
si se aíslan sus diferentes componentes. En el café hay ácido salicílico. O sea que hay en la naturaleza compuestos que tienen ese ácido salicílico natural dentro del contexto y el efecto sinergístico que tiene con otros componentes del fruto, del árbol, de las hojas, de la planta medicinal, etc. Pero entonces los químicos aislaron, los bioquímicos aislaron ese compuesto, hicieron la aspirina, lo aislaron, lo hicieron sintético, lo sintetizaron en el laboratorio y lo han utilizado a través, yo creo que es uno de las drogas más utilizadas en todo el mundo. Y el asunto es que se utiliza no solamente como analgésico, se usa para problemas circulatorios, para afinar la sangre, en fin, se ha hablado hasta de tomarlo preventivamente, aunque usted no tenga nada, ningún síntoma ni ninguna enfermedad, en personas mayores de 60 años, pero ahora surge este otro punto de vista que vamos a discutir con ustedes hoy aquí. Oye, pero esa expresión de que tómelo aunque usted no sienta nada, aunque no tenga nada, eso a mí me levanta una bandera bien rápido. Porque ¿cómo es posible que le están haciendo una recomendación a una persona que si no tiene nada, está bien, no tiene ningún síntoma, no le molesta nada, se tome algo que fue diseñado cuando lo aislaron con un propósito específico? Sí, eso como que no hace mucho sentido. Eso es como un profesor que yo tenía que nos decía que desde el punto de vista científico y con la frecuencia que se recomiendan muchas drogas, es como si le estuvieran diciendo a la persona, mira, el dolor de cabeza es por deficiencia de ácido salicílico. Correcto. O los problemas reumáticos son por deficiencia de ácido salicílico, porque la gente ha tomado la aspirina como si se tratara de vitamina C. Y ahora que menciono vitamina C, con la vitamina C también ha ocurrido un fenómeno que la mayor parte de la vitamina C que se consigue en el mercado también es sintética, como hicieron con la aspirina, con el ácido salicílico, que lo aislaron, vieron cómo se comportaba y después los laboratorios lo hicieron sintético para minimizar los costos y tener una mayor ganancia. Pero que peor todavía. Y lo mismo está ocurriendo con la vitamina C, o sea que ustedes tienen que también tener mucho cuidado, porque mucha de esta vitamina C que se consigue over the counter en muchos establecimientos también es vitamina C sintética. ¿Y sabe cómo se llama la vitamina C sintética? Se llama ácido ascórbico. Y claro, no tiene que ver con la noticia que vamos a hablarles hoy, señor director. Pónganos ahí la primera lámina, pero le traigo como un ejemplo para que ustedes vean la diferencia. Fíjense ahí, ¿qué nos dice la noticia? Fíjate, la noticia dice, la aspirina puede acelerar la progresión del cáncer entre las personas mayores, según un estudio, los resultados de un estudio aleatorio publicado en el Journal of National Cancer Institute. Espérate, para ahí, ¿cómo dice ahí que puede qué? Acelerar la progresión del cáncer entre las personas mayores. Pero ven acá, esas personas mayores no es a los que se les ha recomendado tomar aspirina todos los días hasta de forma preventiva, que estábamos mencionando hace un momento atrás. Y dice personas mayores, pero esas personas vienen tomando aspirina por un montón de años. Exacto. Hace muchos años. Que los han tomado cuando por los sufren últimos de artritis, 30, 40 años. Cuando le da dolor de cabeza. Correcto. Entonces ahora sale esta noticia diciendo que le puede acelerar la progresión del cáncer. Óigame, eso es algo serio. Eso es una inquietud que se ha levantado, ¿verdad?, en el ámbito científico, de que puede aumentar el desarrollo de cáncer en personas mayores. Sigue diciendo la noticia. Realizamos este estudio, que como ustedes ven ahí fue publicado en el Journal of the National Cancer Institute. O sea que esto se supone que todos los que trabajan con cáncer, los internistas, los oncólogos tengan acceso a esta información. Médicos de familia. Dice, realizamos este estudio como un examen más detallado del efecto de la aspirina en el desarrollo del cáncer, así como la muerte debido al cáncer, dijo el doctor Andrew T. Chan, jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y Translacional del Hospital General de Massachusetts y profesor de medicina en la Escuela de Harvard, de Medicina de Harvard, en un comunicado de prensa. Sigue diciendo ahí. Las muertes fueron particularmente altas entre las personas con aspirina que fueron diagnosticadas con cánceres sólidos avanzados, lo que sugiere un posible efecto adverso de la aspirina
en el crecimiento de los cánceres una vez que ya se han desarrollado en adultos mayores. Eso puede ser, ¿sabe qué? Puede estar ocurriendo que la aspirina, facilitando los procesos de circulación, esté fomentando o facilitando el proceso de angiogénesis. Ellos no lo establecen ahí así, pero como la aspirina se ha utilizado para facilitar procesos de circulación, puede ser que aumente la irrigación sanguínea al tumor y obviamente indirectamente estaría alimentando el tumor canceroso. Correcto. ¿Por qué en personas mayores y en jóvenes no tanto? Vamos a ver. La próxima, señor Continúa director. diciendo el estudio. El ensayo aspirina en la reducción de eventos en los ancianos, Se le llama el aspirin free. mostró previamente una asociación entre el uso de aspirina diaria dosificada a 100 miligramos y un aumento en la mortalidad por todas las causas, principalmente debido al cáncer entre los adultos mayores. Oye, pero está hablando aquí que una dosis de 100 miligramos, la gente por ahí toma la de 81 miligramos, casi todo el mundo, pero con una dosis diaria de 100 aumentó en la mortalidad por todas las causas, por todas, no solamente de cáncer, principalmente debido al cáncer entre los adultos mayores. Otros ensayos controlados, principalmente examinando a individuos más jóvenes, mostraron un beneficio de cáncer retrasado con la aspirina. Ahora, en uno lo retrasa y en otro lo acelera. Hay algo como que no... Hay algo como que no cuadra. no cuadra, ¿verdad? Vamos a ver la próxima. Chan y sus colegas llevaron a cabo un análisis más profundo del impacto del uso de aspirina en la incidencia y mortalidad del cáncer entre 19.114 participantes australianos y estadounidenses de ASPRI, de 70 años o más, o mayores de 65 años en las minorías estadounidenses. Óyeme, en las minorías empezaron a los 65 años, fíjate que claro te lo dice ahí. Sin enfermedades cardiovasculares, demencia o discapacidad física. O sea que en estas personas no se había identificado ninguna de esas condiciones, ni problemas cardiovasculares, ni demencia, ni discapacidad física alguna. O sea que eran personas, pues obviamente el norteamericano, ya relativamente sea que no sufra de saludable. enfermedad cardiovascular, tiene que estar como coco. Porque es la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos. Vamos a la próxima. Anteriormente informamos que entre los adultos mayores se tomaban aspirina en dosis bajas para la prevención primaria en el ensayo. Había una mayor tasa de mortalidad, en gran medida atribuido a una mayor tasa de mortalidad debido al cáncer, escribieron Chan y sus colegas. Fíjate, detente ahí un momentito y a eso es lo que yo me refiero. ¿Cómo es posible que la ciudadanía, especialmente las personas mayores, bajo indicaciones médicas por años y años y años, estén tomando la aspirina disque para prevenir causas de muerte prematura, como son los problemas cardiovasculares, ¿verdad? Circulatorios, apoplejías, todo esto, derrame, infartos al miocardio y infartos cerebrales, y entonces hayan estado tratando de prevenir algo, aumentando los riesgos o la tasa de mortalidad por cáncer, tratando de evitar otro tipo de causa de muerte. El cáncer es la segunda causa de muerte. Primero están las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la mayor parte de la gente que nosotros recibimos en la oficina nos dicen que se toman la aspirina diaria por recomendación médica para prevenir el evento cardiovascular. Pero fíjense aquí cómo claramente está estableciendo, ¿verdad? Y sigue diciendo el documento, en este documento proporcionamos una evaluación más detallada de la incidencia del cáncer, ahí en amarillo, y la mortalidad por cáncer entre los principales subtipos de cáncer de acuerdo con la etapa de la enfermedad en la presentación, para ayudar a proporcionar una mejor comprensión de los hallazgos de la mortalidad. ¿Ok? Así que ahí está diciendo claramente, que aún dentro del estudio, aislando a los pacientes de estas otras condiciones, como quiera se observó un aumento en la tasa de mortalidad.
¿Ok? Dice la lámina, la 7, señor director. La 7. Dice, los resultados inesperados e inexplicables de ASPRI sugieren que todavía puede faltar una pieza crítica del rompecabezas para entender los efectos biológicos de la aspirina en el desarrollo y la evolución del cáncer entre individuos de varias edades. Ahora, dicen que es un rompecabezas, pero yo creo que lo que está pasando es que se les hace difícil aceptar y cuadrar en su mente Es porque dice los resultados hallazgos inesperados e inexplicables. Exacto. O sea, que no se lo esperaban y no tienen explicación para los resultados que encontraron. Fíjate que ellos no tienen explicación y nosotros aquí esbozamos claramente, y yo estoy seguro que el mecanismo de acción es ese. No es un mecanismo toxicológico, es un mecanismo que ocurre a través de la acción que tienen los vasos sanguíneos, la aspirina. Y ellos todavía dicen que es un rompecabezas, ¿verdad? Se están rompiendo la cabeza en entender los efectos biológicos de la aspirina en el desarrollo y la evolución del cáncer, cuando se puede ver claramente, si usted lo quiere ver claramente, el efecto de angiogénesis o de un aumento en la irrigación sanguínea, no solamente en el organismo entero, sino también en situaciones de tumor. Y lo peor para un tumor, o sea, vamos a decirlo como debe ser, la gasolina para el desarrollo del tumor es que le llegue lo que el tumor necesita para su crecimiento. ¿Ven? Y todo llega a través de la irrigación sanguínea. ¿Okay? O sea, aislando y quizás dejando a un lado los otros tóxicos que hay acumulados en el tejido, por ejemplo, si es un cáncer del hígado o si es un cáncer de pulmón, tenemos que contar ahí, ¿verdad? Incluir los tóxicos si la persona fue fumadora o estuvo expuesta a algún tipo de peligro ambiental o contaminante ambiental, la grasa del hígado. O sea, por ejemplo, se ha demostrado que las personas con hígado graso no alcohólico y los alcohólicos también tienen una tasa mayor de cirrosis y de cáncer. Aislando eso, la aspirina podría ser un facilitador para que aumente la circulación de esos tejidos. Y fíjense, se podría utilizar positivamente bajo unos parámetros de desintoxicación del paciente, pero como la medicina no cree en cambiarle los estilos alimentarios que llevaron a esa persona a tener un hígado graso o que posiblemente lo llevaron a tener problemas renales, pues entonces se quedan sin las herramientas más importantes, que serían el ayudar a que ese tejido pudiese, o las células del tejido pudiesen desintoxicarse para llevar a cabo un proceso de regeneración al llevar componentes de sangre buena y nutrientes buenos a esas células para el proceso de reparación. O sea que, fíjense que la aspirina podría, porque yo entiendo que no es el efecto tóxico del ácido salicílico, la aspirina podría, cambiando la alimentación, y estoy diciendo esto, ¿verdad? Hipotéticamente, podría ayudar al cuerpo a llevar los nutrientes que el cuerpo necesita bajo unos parámetros de alimentación sana. Pero eso es algo en teoría, pero la realidad del caso es que hay unos métodos naturales que son mucho más efectivos, que no hay que llegar a ingerir esa aspirina para conseguir y la lo persona mismo. que ya ha cambiado los hábitos alimentarios no la necesita. No la va a necesitar. Y quería añadir en esa misma línea de la alimentación, para esas personas que tienen una situación lamentable, que ya hayan llegado al punto de que se les apareció un cáncer y eso, a pensar cuáles son los elementos que se conocen, que todo paciente de cáncer conoce, para que ese cáncer aumente en tamaño, crezca y se pueda propagar en el sistema. Número 1, un ambiente de baja oxigenación, un ambiente ácido. Y que conste, un ambiente de baja oxigenación es un ambiente ácido, es en conjunto. Si uno alcaliniza, aumenta la oxigenación. Y si aumenta la oxigenación, alcaliniza el sistema. Correcto. Los azúcares. Las proteínas de origen animal, que todas las proteínas, principalmente las de origen animal, acidifican el sistema.
Y entonces eso es lo que nosotros llevamos diciendo y que decimos en la oficina todo el tiempo y se lleva hablando aquí en este programa por mucho tiempo. Y la importancia de hacer los cambios en el estilo de vida y en la alimentación. No solamente para el cáncer, porque tiene otros beneficios, pero hablando del cáncer, porque así uno minimiza los elementos que alimentan ese cáncer. Y entonces si uno coge el cáncer y le quita la comida, ¿qué puede pasar? Ya, se dejan de alimentar. Se dejan de células alimentar, cancerosas. correcto. Ujú. Pero fíjate que mucha gente que tienen cáncer, cuando se le explica que hay que quitarle lo que le gusta al cáncer, se preocupan porque van a bajar de peso. Se preocupan porque... Oye, pero es que con el tratamiento convencional de cáncer que dan, que es la quimioterapia y la radioterapia, como quieran, como bajan de quiera, peso. como quiera. Y bajan más de peso que lo que bajarían haciendo los cambios en la alimentación. El efecto citotóxico que tienen Yo todos los pienso, agentes fíjate, quimioterapéuticos hacen más daño que el que una persona baje de peso, ¿verdad? Y que porque lo critican los familiares, yo y la pienso gente que lo conoce, pero es entonces... el factor social es pero más cuando influyente. se le cae el cabello y pasan otras cosas a raíz de la quimioterapia, pues nadie los critica. Todo el mundo lo que hace es que le coge pena. Y los aplauden porque están ahí luchando contra el cáncer. Exacto. Pero yo pienso que el factor principal, y que conste, no estamos diciendo que las personas que ya están en esa situación, pues, que están luchando, pues sí, que sigan luchando. No estamos diciendo que no. Pero yo pienso que el factor social es el más influyente en todo este proceso a la hora de hacer unos cambios en la alimentación. Porque la gran mayoría de las personas, cuando uno les dice que deben eliminar de su alimentación todos los productos de origen animal, la pregunta principal que siempre viene es: ¿y de dónde saco la proteína? Pues déjenme decirle una cosa. Cuando uno analiza al final del asunto, el valor nutricional que puede tener la proteína es prácticamente mínimo. De hecho, el cuerpo tiene que entrar en un proceso, porque la proteína de origen animal el cuerpo no la digiere, el cuerpo tiene que entrar en este proceso de degradarla y romperla para separarla en sus componentes aminoácidos para entonces poderla metabolizar, y en ese proceso se generan muchos residuos, ácido úrico principalmente, que acidifica el sistema, genera inflamación, esa inflamación les va a traer dolor, sin hablar de todo el sinnúmero de cosas que puede suceder a nivel digestivo, que inclusive eventualmente podría crearse permeabilidad intestinal generando reacciones autoinmunes. No, fíjate que la descomposición de la carne en el intestino altera la flora bacteriana, altera los niveles y la función de la bilirrubina, altera los niveles de glucosa en sangre, porque estas personas que están en dietas altas en proteína automáticamente obligan al cuerpo a convertir grasa en glucosa. O sea que se altera la acidez también del sistema. Por eso es que a esta dieta, por ejemplo, keto o cetogénica, se lleva a cabo precisamente rompiendo grasa o quemando grasa para convertirlas en glucosa. O sea que tenemos unos procesos y en esos procesos se produce ácido acético. Se avinagra el sistema, se acidifica. O sea que, y estuvimos hablando... Y se pierde Y calcio de los estábamos huesos. hablando aquí en un programa pasado, la semana pasada, estábamos hablando acerca de esos alimentos o esas cosas que la gente come, porque no me gusta a veces ni llamarle alimento, la comida. Comestible Casi para ello. casi toda la que es de origen animal va a sobrepasar, todas estaban sobre el índice de acidez o de recargo renal que obviamente pues generaba o genera un problema de acidez sistémica, que fue una de las cosas que tú mencionaste, pero también el contenido graso y la inflamación que se produce en los vasos sanguíneos estorba los procesos de oxigenación a los tejidos. Por eso tú ves las personas por ahí con las piernas negras, hinchadas, con neuropatía, especialmente los diabéticos, porque no está llegando oxígeno, no está llegando lo que la célula necesita, no llega el oxígeno, no llega la glucosa a la célula. Le da trabajo Y levantarse entonces de la empiezan a silla. morir las células. Le da trabajo levantarse de las sillas, tienen dolores en los codos, en las muñecas, en los hombros, en las rodillas, tobillos. Definitivamente porque se altera toda la articulaciones. química del sistema. Adicionar a eso, con esa acidez el cuerpo tiene unos mecanismos brutales de compensación, entonces el cuerpo dice, espérate, aquí hay mucho ácido, tengo que alcalinizar, y entonces el cuerpo empieza va a sus reservas,
empieza a extraer calcio de los huesos para tratar de neutralizar Y se produce esa la osteoporosis. acidez, viene osteoporosis, se afecta el sistema nervioso que también utiliza el calcio, en Se fin, forman cálculos renales. se descompensa el sistema completamente. Si todo lo que hemos dicho aquí hasta ahora no le levanta una alarma a usted y no lo hace recapacitar de la importancia en la alimentación, pues mire, No, y fíjate que no sé todavía no se ha hablado mucho del daño a nivel cognitivo, o sea, a nivel acá de sus pensamientos, de la capacidad suya para llevar a cabo funciones racionales, funciones de pensamiento, de memorización y todo eso que ocurre cuando cambia la química del sistema. Cuando cambia la química del sistema, una química ácida, que como lo produce la alimentación alta en proteínas, alta en grasa, automáticamente se empiezan a producir cambios isquémicos en su cerebro, porque los vasos sanguíneos pequeños se inflaman, y cuando los vasos sanguíneos pequeños se inflaman, aunque no tengan grasa acumulada, se contraen y evitan que llegue sangre a partes del cerebro, especialmente partes de la corteza cerebral, y entonces ocurren estos cambios que se ven, por ejemplo, en todas las personas después de los 60 años cuando se hace un MRI que dice pequeños infartos o cambios isquémicos, ischemic changes, ¿verdad? Small vessel disease, se llama la enfermedad de los vasos pequeños que altera la llegada de oxígeno al cerebro y empiezan a morir neuronas. O sea que con estos hábitos alimentarios no solamente se afectan los riñones, se afecta el hígado, se afectan las articulaciones, se pierde calcio del cuerpo, sino que también se producen cambios permanentes. En algunos casos pueden ser reversibles si se ataca a tiempo y se cambian los hábitos alimentarios a tiempo, pero en la mayor parte de los casos son permanentes y son la base de casi todas las enfermedades también neurodegenerativas. O sea que fíjense cómo aquí, uniendo la información esta que trajimos de este artículo con la alimentación y los estilos de vida de la persona, llegamos casi a la base de todas las enfermedades que padece nuestra población. Vamos a una breve pausa y regresamos con otro artículo sumamente importante que vamos a traerle en el día de hoy.